Muy buenos días. Vamos a estudiar una recopilación de la homilética en un solo estudio. Una recopilación de lo más importante de lo que se debe de hacer cuando nosotros estamos predicando con el fin de no cansar a las personas. A veces nos alargamos, a veces metemos muchos versículos bíblicos, a veces redundamos y hacemos que se pierda el hilo de la prédica. Y al final los feligreses terminan desertando y yéndose a otra parte para poder entender mejor la palabra, y la idea es que mantener los feligreses con el fin de discipularlos, pero que el día que toque la prédica sea directa, constante, que no redunde, etcétera. Aquí hice una pequeña infografía para mirar en general definitivamente lo que es importante y lo que se necesita. Entonces, aquí vemos de este lado un puente, ¿verdad? Aquí hay un puente. El eje de la autoridad. Entonces, aquí arriba hay un título que dice el púlpito versus el aula, o sea, aula de clase. Y vamos a ver esas diferencias. Aquí en este dice que el predicador como puente, ¿verdad? Firme, es el predicador. El predicador es el puente, ¿verdad? Del texto bíblico al mundo definitivamente contemporáneo. Entonces, se rompe cuando el predicador no lleva bien ese mensaje en el buen sentido de la palabra y de las técnicas de homilética y la pedagogía, porque la pedagogía tiene que ver mucho en esto. Entonces, hay errores que definitivamente hay que ir eh, quitando para mejorar la enseñanza, para mejorar la llegada de la comunicación. Hay un concepto nuevo en pedagogía que se llama educomunicación. Educomunicación. Educación, pero que la comunicación, por medio de la educación, llegue ese mensaje, llegue ese saber a la persona de la mejor manera. Vamos a ver en el punto 2 la dinámica de la comunicación. Aquí vemos un gráfico importantísimo que es el gráfico de flujos de energía. Podemos ver metodología, flujo continuo, convicción y adoración, y transforma corazones. Cuando ese flujo, valga la redundancia, fluye. El aula de clase viene siendo un diálogo, ¿verdad?, entre el profesor y los estudiantes. Pero en el púlpito es un monólogo. Monólogo quiere decir que el predicador es la persona protagonista de el mensaje. En el buen sentido de la palabra, en el salón de clase hacemos que los estudiantes participen y pregunten. En las prédicas es un monólogo. Así es que aquí estamos viendo unas diferencias importantes. Salón de clase, diálogo, intercambio de profesor a estudiante y de estudiante a profesor, adquisición de datos, o sea, de información, y la información intelecto. En la prédica es un monólogo, flujo continuo de la información, convicción y adoración y transformación del corazón. ¿Ok? Entonces, es una parte importantísima que nosotros debemos de ir mirando. Aquí vemos en el 3 el termómetro de la atención. Ojo, termómetro de la atención. Dentro del termómetro de la atención están los minutos. Zona óptima 40 minutos. De 40 minutos hacia arriba, inmediatamente comienza la atención a dislocarse. 60 minutos ya es una fatiga exhaustiva a los que están escuchando y están deseando que el predicador termine. Lo peor que puede pasar a un feligrés es sentir que se acabe rápido el culto.
porque ya está cansado. Entonces, estas técnicas ya son comprobadas, ya son estudiadas. Y la idea es llegar al feligres en el tiempo correcto, el mensaje desarrollado en el tiempo correcto, para que se vayan llenos de la palabra, de conocimiento y quieran regresar. Así que la zona óptima de tiempo es 40 minutos. De pronto, 45 para pasarme. Entonces, aquí dice que de 0 a 10 minutos es el enganche, es la captación del personal. De 10 a 35 minutos es la exposición y el cuerpo de que definitivamente nosotros vamos a enseñar. Y de 35 a 40 minutos es el clímax, la conclusión. Esto fue comprobado por muchos estudiosos, entre esos está Warning, está James Crane en el año 2003. Esto está estudiado, esto no es porque se lo inventó Jesús Corral. Tenemos que buscar la dinámica, la mejor forma de que la prédica le llegue bien a la persona. No soy mejor predicador si me demoro más. No soy peor predicador si me demoro menos. Soy buen predicador que en el tiempo reglamentario pueda dar toda esa información, ¿verdad? En el 4, el peligro del interrogatorio. Ojo a esto es importantísimo. Yo escuché a un pastor, amigo mío, que dijo, uy, comencé a preguntarle a los, a los que estaban escuchando la prédica y los maté. En el sentido de que no van a tener respuesta. Si no tienen la respuesta, van a pasar vergüenza. Si tienen la respuesta, están pensando si se van a equivocar delante de las demás personas. Y esa no es la idea. Terminan en vergüenza. Entonces, lo menos posible preguntar individualmente. De pronto se puede hacer una pregunta en general para reflexión, más no individual. Entonces, el peligro de preguntar se vuelve a veces la prédica un interrogatorio, ¿verdad? Un interrogatorio. Entonces hay una barrera psicológica tremenda ahí. Pregunta constante crea ansiedad. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa ansiedad? ¿Verdad? El asistente se siente expuesto y no regresa. Y no regresa. Esto fue un estudio que hizo el señor Warning y también Fred Craddock en el año 2001. Entonces, estas experiencias, estos estudios nos van a ayudar a nosotros a mejorar en la exposición de la palabra. Si estamos en un salón de clase, si estamos enseñando, ya es otra cosa. Pero independientemente de que la prédica es una enseñanza, porque es lo mejor enseñar, cuando estamos en el púlpito enseñando a una comunidad grande, lo mejor es evitar tanta pregunta a la gente, porque vamos a hacer que ellos no regresen. Número 5. La regla de oro del bosquejo. La regla de oro del bosquejo. Es importante la preparación de esa prédica. Aquí vemos una idea central del bosquejo. Hay 3 puntos importantes. Exégesis privada, fluidez bíblica, conclusión directa. Así que, estudio en la casa, no en el púlpito. Citas listas, no desordenadas. Terminar cuando se dice. Así que, la redundancia es falta de propósito. Hay algo importante en todo esto que estamos aprendiendo en el día de hoy. Primero, nosotros somos el puente. Los predicadores somos el puente de la información de la palabra de Dios a las personas. Hay otra cosa importante que quiero apuntar. Si ya yo hice un estudio exegético, yo lo voy a enseñar. Pero cuando yo llego al púlpito y estoy enseñándolo,
el que te está escuchando está aprendiendo y está diciendo, wow, esto no lo sabía. Pero cuando yo hago preguntas para que ellos saquen la exégesis en medio de la predicación, matamos al perfeligrés. Ojo, le damos duro al feligrés. No quiere decir que no tenga la capacidad. Vuelvo y repito, en esos interrogatorios hacemos pasar pena al que está ahí. Tratemos de no hacer preguntas para sacar una exégesis de una palabra. Nosotros somos los que estudiamos la exégesis. Sacamos la información y se la damos a ellos. Esto es en sí, en general, el estudio que vamos a hacer hoy por medio de esta infografía. En el punto número 2 de la dinámica de la comunicación es una parte muy sensible, la comunicación entre el predicador y los que están al frente tuyo. Es muy importante. Entonces, el púlpito y la diferencia del aula. Vuelvo y repito, púlpito es monólogo. No tengo que poner a estar participando a la gente. Un seminario es diferente, un taller es diferente, un aula de clase es diferente a una prédica en un domingo en la cual yo tenga que poner a participar a cada uno de los que están ahí. No, no debemos de hacerlo. Podemos hacer una, dos o tres preguntas al aire, pero la enseñanza la doy soy yo. Entonces, en el púlpito es un monólogo, es un flujo continuo de convicción y adoración y transformación del corazón. En el aula de clase es un diálogo, intercambio de profesor a alumno, de alumno a profesor, adquisición de datos, informa, definitivamente intelectual. Creo que todo lo dije por medio de esa infografía. De todas formas, lo voy a leer y dice así que la gestión del tiempo y la psicología de la atención. Independientemente de que ya eso lo expliqué en forma general, aquí lo vamos a poner un poco más minucioso. El error de extraer, definitivamente, de extenderse más de 60 minutos ignora la capacidad cognitiva del oyente. Según James Crane, en el año 2003, él lo publicó por medio de un doctorado y una tesis en su obra del sermón eficaz. Entonces, la brevedad no es una falta de profundidad, ojo, sino una muestra de respeto y de preparación, señalando que un mensaje excesivamente largo produce fatiga auditiva y diluye la idea central de lo que se está explicando. Asimismo, la pedagogía moderna, aplicada a la homilética, sugiere que el umbral de atención en un adulto empieza, ¿verdad?, a declinar definitivamente a los 40 minutos. Entonces, si yo predico en esos 40 minutos y doy el mensaje que tengo que dar en esos 40 minutos, la gente se va a ir con ese mensaje en la mente y en el corazón. Pásate, que se le va a olvidar. Pásate, que se van a cansar. Pásate, que van a desear que se acabe rápido. Que se acabe rápido. Así es que el señor Adon Robinson, en el año 2014, también presentó esta propuesta. Entonces, el manejo de las fuentes es algo importante. Ojo con esto del manejo de las fuentes, o sea, los versículos bíblicos. El uso múltiple de versículos, 8 o más, sin una transición fluida, interrumpe el contexto emocional. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Necesitamos varios versículos bíblicos, pero cuando definitivamente nos extendemos a 7, 8, 9, 10 versículos bíblicos, se vuelve una concordancia bíblica. Se vuelve una concordancia bíblica. La otra es que la idea es que nosotros mismos leamos los versículos bíblicos. Sé que poner a los demás a leer es una metodología que hace que de pronto los demás se despierten un poco. Pero si yo estoy dando mi prédica, lo mejor es que yo haga mi lectura o tenga a alguien en especial que haga la lectura. Ejemplo, yo vi un estudio bíblico que estaba haciendo el doctor David Diamond. Él explicaba y tenía una persona que leía los versículos y él decía, léeme este y este. Ya
El otro estaba con anterioridad con todos los versículos y únicamente era leerlos. Esto dinamiza definitivamente la prédica, se pierde menos tiempo, se pierde menos la conexión, porque acuérdate que nosotros somos el puente entre la información y la llegada de esa información a los feligreses. Nosotros somos ese puente. Entonces, si yo le digo, fulanito, léete esto, sutanito, léete esto. Entonces, mientras están buscando, fulanito, sutanito, tú vas a leer esto, tú vas a leer lo otro, tú vas a leer esto, tú vas a leer lo otro. Entonces, pierdo inmediatamente, trato de perder la concentración en los demás. Entonces, el que va a leer está pendiente a leer el versículo y no escucha lo anterior, porque se está concentrando en buscar su versículo para leerlo. Es mejor que nosotros mismos lo haga o tengamos un interlocutor que lo lea, que sea fijo a la persona y que ya tenga todos los versículos listos de tal manera que cuando el predicador le diga, léete 2 Corintios capítulo 3 versículo 4, enseguida lo comienza a leer porque ya lo tiene a la mano. Y los demás van buscando en sus Biblias para seguir la lectura. El feligres sigue la lectura, el predicador enseña y lee. Evitemos de estar pidiéndole a la gente que lea los versículos. Nosotros guiémoslo, nosotros llevémoslo. Yo también he hecho eso, le he pedido a personas que lo lean. Pero definitivamente, para ahorrar tiempo, para cortar cualquier distracción, nosotros mismos lo vamos a hacer. No vamos a tirar una cantidad de versículos al aire. ¿Ok? No, que me acordé de este versículo y enseguida la tiro. Que me acordé, mira, me acordé de este versículo, fulanito, léelo. Que me acordé de este otro versículo, léelo. Hay muchísimos versículos que se pueden referir al mismo tema, pero nosotros vamos a coger uno o dos, la base más importante. Así que el fenómeno de púlpito interrogativo, un análisis homilético, como ya yo se lo había dicho anteriormente. Nada más le leo el principio. Lo demás estudienlo ustedes porque ya yo les entregué este link. Se los voy a volver a dar. El fenómeno de púlpito interrogativo, un análisis homilético. La diferencia entre la andragogía. La andragogía es un sistema pedagógico de enseñanza de adultos. Andragógico, que se basa es en la experiencia de la persona para que pueda obtener un académico. Eso es lo que es andragogía. Entonces, en el aula de clase y la homilética en el púlpito. Convertir el sermón en un interrogatorio constante puede transformar un momento de adoración y de revelación en un examen de presión al público. Comenzamos a presionar al público. ¿Qué van a decir? Ay, no. El domingo que viene me voy para otro lado. La gente tiene esto como un salón de clase y yo no sé mucha Biblia y hacen que de pronto vaya a equivocarme. ¿Están entendiendo? Esto es algo importantísimo. La confusión entre exégesis y participación de la audiencia. Esto ya lo había dicho también. El predicador tiene la responsabilidad de realizar la exégesis, extracción del significado de la palabra que se está estudiando, ¿verdad? En un estudio privado para entregar una síntesis clara al público. Lo podemos ver con el señor Hadot en el año 2014, en la predicación bíblica. Entonces, el expositor debe definitivamente de evitar que la congregación participe en el proceso técnico de la interpretación durante el sermón. Ojo, en la interpretación del sermón, tú eres quien vas a dar la interpretación, ellos van a recibir, ya que esto desvía la atención del mensaje central y cuando el predicador lanza preguntas abiertas de interpretación, ¿qué cree usted que significa esto? Entonces, la gente le da miedo de responder porque no sabe si se va a equivocar según la interpretación que tú le has dado. Rompe la unidad del discurso y traslada una carga exegética a las personas que te están escuchando. La carga exegética es mía, no de los que me están escuchando. Yo soy el que les voy a enseñar. Así que nosotros somos ese puente. Yo creo que lo he dicho todo.
partes principales. Cuando te digo que he dicho todo, es lo principal de una prédica. Aquí hay un impacto psicológico importante. El efecto de muerte del feligrés. Ojo, matamos al feligrés. La preguntadera mata al feligrés. La preguntadera constante puede generar un ambiente de ansiedad en lugar de uno de edificación. De acuerdo con el señor Fred en el año 2001, en su obra que estamos viendo ahí en inglés. Así que la comunicación en el culto debe de ser inductiva. Ojo, inductiva. Yo voy a inducir a que por medio de la comunicación entienda. Por medio de la comunicación entienda. Yo voy a inducir. Pero no es necesariamente interrogativa. No es interrogativa. Entonces, si el feligres se siente expuesto y toma y se siente en riesgo, tenlo por seguro que él va a declinar y va a decir, va a tomar decisiones. No vuelvo más. Ya para ir finalizando esta enseñanza de la homilética, la manera como debemos dirigirnos al público, aquí vamos a ver un cuadro comparativo importantísimo. Características, homilética correcta y error en el aula. Rol del predicador, características del rol del predicador, guía y expositor preparado, ¿verdad? Facilitador de debate. Aquí en lo correcto es una guía y expositor. Pero ¿cuál sería el error de aula? Facilitador de debate. O sea que yo voy a estar como un facilitador, no, de debate, debatiendo a un versículo, haciendo preguntas, etc. Bien, uso de versículo, transición fluida y directa. Lo que no se debe hacer es búsqueda lenta y repetitiva. A veces hay muchos versículos que el uno dice lo mismo que el otro y comienzo también a leer. Con uno solo que lea y ya sabe que uno es el que lo tiene que hacer. Participación interna, reflexión y convicción. Lo que no se debe hacer, externa, respuesta en voz alta. Resultado final. Lo que sí se debe hacer, edificación y claridad. Lo que no se debe hacer, confusión y fatiga mental. Y para terminar, la conclusión dice que la excesiva interacción dialógica en un momento destinado a la proclamación, ¿verdad? Es algo que definitivamente va a matar el feligrés. La proclamación, la preguntadera y todas estas cosas, definitivamente no podemos ya hacer eso, vamos a ir haciendo esos cambios. Eh, por favor, en un cuaderno pongan los puntos más relevantes y vamos a comenzar a aplicar definitivamente eh, estas técnicas que van es a mejorar el trabajo que se está haciendo para enseñar. Bueno, Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima.